¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas denominaciones? Hoy en día, si es una Biblia, pero hay muchas iglesias. Entonces, la situación actual, miles de denominaciones. Entonces, uno va caminando por la calle, encuentra aquí la iglesia pentecostal. Avanza un poquito más, la iglesia bautista. Entonces, ¿qué pasa? Muchas afirman estar en coherencia con la Biblia, pero entre ellas no están de acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿alguna de ellas tiene la verdad? Y también muchas llegan a conclusiones que diferentes. Entonces, la pregunta esencial para el día de hoy es ¿cuál? ¿Por qué si el texto es el mismo, pensamos tan distinto? Entonces, se me quitó aquí el control de la presentación. Dice, nosotros vemos aquí un poco de historia. Es muy importante entender la evolución de la fe cristiana, cómo se ha dado a lo largo de los años. Esto aquí es un gráfico simplificado. Listo. Entonces comenzamos con el cristianismo inicial y a la derecha tenemos como el resultado final. Entonces están estos grupos que son los grupos mayoritarios, pero dentro de esos grupos hay muchas divisiones. Dos que se han intentado mantener muy unidos son la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Pero lo que nosotros vemos arriba, esos que están en verde, son en relación a la Reforma Protestante, que surgió a partir de la Iglesia Católica, causada principalmente por Martín Lutero, pero en todas estas, no sé, 9 secciones, hay muchas subsecciones, denominaciones, miles y miles. Ya les voy a mostrar. Vean, dice así, según el Centro para el Estudio del Cristianismo Global, a mediados del 2023 hay 47.300 denominaciones y ritos cristianos. Para el 2025 se prevé que habrá 49.000 y en 2050 64.000. Entonces, en esa ramificación que vimos ahí de la iglesia protestante, hay más o menos 49.000 denominaciones. Pueden ver aquí más información en este enlace. Y aquí se ve un poco más detallada esa ramificación de la iglesia protestante. Entonces, digamos, uno ve una línea acá, por ejemplo, y uno llega aquí a los pentecostalistas. Dentro de los pentecostalistas hay miles de denominaciones y entre ellas piensan diferente. Pero ¿cuál es el punto interesante que tiene el mismo libro? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando ahí? Y muchas de ellas dicen, no, nosotros tenemos la verdad. Y a veces esa es una afirmación muy ambiciosa, ¿sí? Que ya un poco de orgullo, sí, muy optimista. Entonces, bueno, tenemos aquí la Biblia y de esa Biblia se sacan ¿qué? Conclusiones. Y esas conclusiones se comparten en los púlpitos, se comparten en las iglesias. Solamente que ¿cuál es el problema? Que de una misma Biblia salen diferentes conclusiones. La pregunta es ¿por qué? Y después de que salen esas diferentes conclusiones, ¿salen qué? Diferentes denominaciones. ¿Por qué? Entonces están 100 personas en una iglesia y hay dos personas que se encargan de enseñar y esas dos personas llegan a conclusiones diferentes sobre la Biblia y no logran ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Se divide la iglesia, 50 para un lado, 50 para el otro, los que estén de acuerdo con el maestro uno, los que estén de acuerdo con el maestro 2. Y así se va multiplicando y actualmente el número son 49.000. Entonces, como hay diferentes conclusiones, hay diferentes iglesias, pero vuelvo a repetir, solamente hay un texto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, es muy importante nosotros saber que entre la Biblia y la conclusión hay un proceso interpretativo, ¿sí? Hay un proceso mediante el cual la persona extrae el texto conforme a lo que entiende del texto y después la persona llega a una conclusión. Entonces, ¿por qué las personas llegan a conclusiones distintas? Porque tienen procesos interpretativos distintos. El proceso azul lleva a una conclusión azul, el proceso rojo lleva a una conclusión roja y las conclusiones terminan siendo diferentes. Esto puede parecer muy obvio,
pero es muy importante meditar y pensar respecto a estas cosas que son tan sencillas. Ahora bien, ahí es donde entra otro tema. Sí, se toma la Biblia y se hace un proceso interpretativo, se llega a esta conclusión. Pero si ya la fuente de referencia es la Biblia más otro libro, como es el caso de los mormones que ellos tienen el libro del Mormón, pueden ejecutar el mismo proceso interpretativo, pero la conclusión va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el texto de origen es diferente. Ahora, el hecho de que el texto de origen sea el mismo no garantiza tampoco que la conclusión sea la misma. Ahora bien, aquí algunos grupos que no solo leen la Biblia, sino que tienen otros textos adicionales. Los mormones con el libro del Mormón, los testigos de Jehová, con publicaciones de la Atalaya, Ciencia Cristiana con Ciencia y Salud Conclave en las Escrituras, y los adventistas del séptimo día con los escritos de Elena de White. Entonces, si el texto de partida no es el mismo, la conclusión nunca será la misma. Pero el hecho de que el texto de partida sea el mismo no garantiza que la conclusión sea la misma. ¿Por qué? Porque entre el texto y la conclusión hay un proceso de interpretación. Entonces, si uno va a intentar llegar a una conclusión igual, por ejemplo, con un testigo de Jehová, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona tiene un texto de referencia diferente. Ahora, imaginémonos, pensemos esto, si es difícil ponerse de acuerdo con personas que tienen el mismo texto que es la Biblia, ahora imagínense si es la otra persona con la Biblia y otro texto, es aún mucho más complejo. Entonces, bueno, la pregunta del millón, ¿cuál es el proceso indicado? Porque a veces nos enfocamos mucho en preguntarnos cuál es la conclusión indicada, pero hay una pregunta más importante, ¿cuál es el proceso interpretativo indicado? Porque uno con diferentes procesos, unos buenos y otros no tan buenos, uno puede llegar prácticamente a cualquier conclusión. Porque es un texto también gigante y con muchos años de antigüedad. Lo que nos separa de la Biblia son 2000 años. Entonces, bueno, ¿qué tan delicado es el proceso interpretativo y por qué? ¿Ustedes por qué creen que este proceso interpretativo y llegar a esas conclusiones es algo delicado? Algo que no se puede hacer a la ligera. ¿Qué creen ustedes? Algo que no se puede hacer así como muy muy libremente, en el sentido de que no hayan unos parámetros, unas consideraciones. ¿Alguien quiere responder por qué creen que es delicado? Claro que sí, bien pueda. Porfa, acerque el micrófono para que lo escuchen bien. Bueno, pues me parece que es muy delicado porque igual si hay procesos diferentes de interpretación, pues como usted también lo decía, la conclusión va a ser diferente y pues también muchas veces aluden a las revelaciones espirituales, Privadas, privadas. Entonces ¿sí? ahí también se desconoce la parte, digamos, histórica. Histórico. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vean, ¿por qué este tema es tan delicado? Este proceso. Vean lo que dice aquí en la misma Biblia. Dice así, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, también capaz de frenar todo el cuerpo. ¿Cuál es la invitación aquí que está haciendo el apóstol Santiago a esa comunidad en ese contexto histórico? Que esas personas, entre ellas, no muchas se hagan maestros. ¿Qué es maestro? Llegar, interpretar y enseñar. ¿Por qué? Si salen de un mismo lugar 10 maestros y vamos a suponer los 10 se ponen en contra el uno del otro, probablemente va a ser ¿qué? 10 denominaciones distintas. No estoy diciendo que no sea válido que hayan opiniones distintas, no, pero lo que se quiere resaltar aquí es que es un trabajo muy delicado. Vamos ahorita a analizar más a profundidad porque esto es delicado. Dice por aquí en otro lado, segunda de Pedro 3:15, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada.
Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Cuál es el punto aquí? Pablo y Pedro vieron el mismo contexto histórico y Pablo escribía unas cartas a las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Que en esa época muchas personas tomaban esas cartas y las torcían, les cambiaban el significado, hacían un proceso interpretativo con el propósito de torcerlas. Y dice que características de esas personas que eran ignorantes e inestables. Entonces aquí dos cosas, es muy importante prepararse bien, investigar antes de tomar la escritura, sacar conclusiones y enseñarlas. Y también esto de inestabilidad puede entenderse como qué, como una persona que no lee la Biblia, intenta perseverar, intenta ser estable, sino que más o menos lo digo como si tambaleara, como si no fuese constante. De hecho, en nuestras traducciones se usa la palabra inconstantes. Entonces es algo muy serio. Y en la época estaban torciendo los textos de Pablo y habían cosas difíciles de entender y también estaban torciendo el resto de las escrituras. Y es muy importante entender también que aquí cuando dice escrituras está haciendo referencia al Antiguo Testamento, no a la Biblia completa. Entonces era algo que estaba sucediendo hasta en ese mismo contexto histórico. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes de esta frase? Las creencias que una persona considera verdaderas tienen un alto impacto sobre su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de la Biblia? Que la persona lee la Biblia y de la Biblia saca creencias y con esas creencias busca acercarse a Dios. Solamente que en este gráfico hay un problema, hay algo que está faltando. Que es que entre la Biblia y la persona hay un intérprete. Entre la Biblia y la persona hay una interpretación. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de esto. Entonces, el que interpreta la Biblia siembra creencias, razonamientos en los corazones de las personas. Y esto tiene un alto impacto sobre sus vidas. Las creencias tienen un alto impacto sobre el comportamiento de las personas, sobre todo aquellas creencias que las personas consideran como una verdad. Voy a dar aquí un ejemplo un poco extremo. En el Islam radical, ellos que consideran que la persona que se inmola para matar a los incrédulos va a ganar una recompensa con Alá. Y eso que influye sobre el comportamiento de las personas. Entonces, les quiero mostrar primero la seriedad de lo que es sembrar creencias en las mentes de las personas. Y como se está usando la autoridad de la Biblia, es aún más delicado. Entonces, bueno, ¿qué sucede entonces? Dios, la Biblia, y esta línea roja sería ¿qué? Torcer el texto. Entonces, cuando se tuerce el texto, ya el intérprete se sale de la coherencia con el texto. Y ya la persona queda aquí, pero después la persona que sigue al intérprete se somete a las creencias del intérprete y después que la persona cree que está siguiendo la Biblia en su mente, pero en realidad está siguiendo a quién? Al intérprete. Porque el intérprete acomoda el texto a su conveniencia. Ese es el peligro de tomar la escritura y torcerla, de hacerle una mala interpretación. Ahora bien, es muy importante también considerar que eso de la interpretación, esto no aplica solamente sobre la Biblia, no, eso aplica sobre noticias, eso aplica sobre el derecho, eso aplica sobre muchos ámbitos. Ahora bien, hay algo más importante que la Biblia, el proceso interpretativo y las conclusiones, algo superior a todo esto. De acuerdo con lo que está escrito en la Biblia, sí, hay algo más importante, que es que, veamos aquí, le decía Jesús a los líderes religiosos de la época,
Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Cuál es el punto aquí? Que Cristo es más importante que las escrituras, porque es en Cristo que está la vida eterna. La vida eterna no está en las escrituras. Y las conclusiones son derivadas de las escrituras. Por lo tanto, Cristo es superior a las escrituras y Cristo es superior a las conclusiones. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se puede perder de vista en este proceso de interpretación que lo más importante dentro de todo es Jesús. Listo. No se puede perder ese lado espiritual. Bueno, otra pregunta importante antes de avanzar. Si Cristo es el centro de la escritura, ¿hasta qué punto debemos separarnos de nuestros hermanos en la fe por el hecho de llegar a conclusiones diferentes? Entonces, a veces se le da una importancia tan grande a las conclusiones que entonces cuando una persona que yo quiero, una persona que me importa, una persona con la cual he tenido amistad, no concuerda con esas conclusiones que yo tengo, entonces simplemente se acabó esa amistad, se acabó esa hermandad, por decirlo así. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto debemos separarnos? Es una pregunta que quiero dejar abierta, me parece una pregunta un poco compleja, pero que cada uno individualmente se la cuestione y busque llegar a ciertas respuestas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el proceso indicado? ¿Cuál es el proceso indicado? ¿Listo? O la pregunta también puede ser, ¿cuál es el mejor proceso? ¿Por qué? Porque puede que uno no tenga el proceso perfecto, pero sí puede tener mejores procesos que otros. Entonces, antes de hablar del indicado o de uno mejor, vamos a hablar de procesos interpretativos incorrectos y que a veces son comunes. Y a veces las personas los cometen, pero no se dan cuenta que están cometiendo un error de interpretación. Entonces, uno de los errores más comunes es tener la conclusión lista antes de leer el texto. Porque el proceso ideal es que primero es al texto, después se hace un proceso y después llega a la conclusión. Pero a veces las personas llegan al texto con la conclusión lista y se acercan al texto y después hacen un proceso que tiene la intención de ¿qué? De llegar a la conclusión que ya estaba establecida. Ese es uno de los errores más comunes. Vamos a profundizar cómo se puede ver esto. Entonces, este es el error de tener la conclusión lista antes de interpretar el texto. Por lo tanto, se tuerce el proceso para que la escritura encaje. Entonces, ¿cómo sería esto? La persona tiene la conclusión ya preparada y va a la Biblia y lo que hace es que una maniobra, una pirueta, todo un proceso para volver a la misma conclusión a la cual la persona quiere llegar. Entonces, vamos a ver aquí primeramente cuatro y después tres. Uno, ignorar los pasajes que contradicen la conclusión. Dos, cambiar la definición de las palabras. Tres, ignorar el contexto. Cuatro, acomodar la traducción o versión bíblica a conveniencia. Entonces, el primero, en el gnosticismo se llega a esa conclusión. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo Testamento. Entonces ya, con esa conclusión preparada, la persona, por medio de la misma Biblia, demuestra que esa conclusión. ¿Cuál es el tema? Que eso es ignorar los pasajes que contradicen la conclusión. Vean aquí un pasaje que contradice esa conclusión. Y dice aquí, ya lo vimos, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que las escrituras, el Antiguo Testamento dan testimonio de él. Entonces, ¿cuál es el punto? Si una persona quiere llegar a esa conclusión, le tocaría tomar unos textos selectivamente y estos junto con muchos otros más, simplemente los guardamos, los escondemos, que la gente no se dé cuenta que existen. Y entonces ya en un contexto eclesiástico, hasta dentro mismo de denominaciones cristianas, se muestran los mismos textos de forma repetitiva
Y los textos que no están de acuerdo con el pensamiento que ellos tienen, simplemente los ocultan. Y las personas que a veces no se preocupan por indagar bien en la Biblia y leer e investigar, pues no se dan cuenta. Aquí hay otra. El calvinismo establece esta conclusión. Cristo no murió por todos, sino solo por los elegidos. Entonces se llega al texto ya con la conclusión lista. ¿Y cuál es el problema? Que hay un texto que entra en contradicción con esa conclusión. Dice así, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la técnica que hay que usar ahí o el truco que hay que usar ahí para yo sacar a partir del texto esta conclusión que tengo? ¿Cuál sería ahí el movimiento especial? Sería cambiar la definición de las palabras. Entonces, se dice que algunos intérpretes sostienen que en Juan 1:2:2 la expresión todo el mundo no se refiere a todos los seres humanos sin excepción, sino a todos los elegidos de entre el mundo. Pero esa no es la definición de la palabra todo el mundo, en contraste con los no elegidos. Entonces, esa puede ser una técnica también para manipular el texto para yo llegar a la conclusión a la cual yo ya quería llegar. Entonces, realmente hay que, no me importa lo que dice el texto, sino me importa cómo el texto me ayuda a llegar a la conclusión que yo ya tengo. Y ese es un problema muy grave de interpretación. Ejemplo 3, teología de la prosperidad y positivismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual se quiere llegar? Dios quiere que todos los cristianos sean ricos y gocen de perfecta salud. Hay púlpitos hoy en día que enseñan eso y la gente se lo cree. Entonces, textos que usan como textos de prueba. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el intérprete sacando esto de contexto en un ambiente espiritual, las luces, la música, el piano, todo bien bonito, llega y dice, vean, Dios nos dice que nosotros somos los amados y Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Esta es la voluntad de Dios para todos. Ahí hay un problema, que es que se está ignorando el contexto. ¿Por qué? Si nosotros vamos al versículo anterior, dice aquí, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Es una carta de Juan a Gallo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Juan está saludando a Gallo y le está diciendo que desea que sea prosperado y que tenga salud. Es así de sencillo. Es como yo saludar a un amigo y le digo, espero que le vaya muy bien y que tenga salud. Y entonces ya después alguien a partir de ese saludo saca la conclusión que entonces la voluntad de Dios para todo el mundo es que todo el mundo tenga salud y que sea rico. Algo que no se puede hacer con el texto. ¿Por qué? Porque es un saludo. Pero por eso es importante que el contexto y no ignorar el contexto. Es un saludo personal de Juan a Gallo. La bendición expresa un deseo por su bienestar integral en armonía con su prosperidad espiritual y no constituye una garantía de riqueza o salud física para todos los cristianos. Entonces, otro punto, testigos de Jehová, ¿qué hacen? La conclusión es que los muertos no tienen conciencia inmediata después de morir, sino que permanecen en un sueño del alma hasta la resurrección. Y hay un problema, hay un texto que contradice esa conclusión, donde dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está Jesús hablando con uno de los ladrones con los cuales murió en la cruz. Y entonces le está diciendo que hoy estará con él en el paraíso, lo cual entra en contradicción porque ellos dicen que no hay conciencia inmediata después de morir. ¿Cuál es el punto aquí? Que ellos, para poder llegar a esa conclusión, ¿qué es lo que hacen? Escogen una traducción especial que tienen de la Biblia, donde dice que, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la coma, esos dos puntos, se colocan después del hoy. ¿Cuándo? En el original es antes del hoy. Y eso ya cambia el sentido para que ellos puedan colocar el paraíso como un evento futuro y ya después de la muerte, nada de conciencia. Listo. Entonces eso es cosas que se hacen a veces con los textos para llegar a conclusiones que ya están previamente establecidas. Entonces, primeras cuatro.
resumidas, ignorar los pasajes que contradicen la conclusión, cambiar la definición de las palabras, ignorar el contexto, acomodar la traducción o versión bíblica según convenga. Entonces, es muy importante analizar cuándo se comete esto y también para uno mismo evitarlo, porque a pesar de que yo soy consciente de que esto no se puede hacer, uno no está eximido de cometer ese error. Otras tres formas: imponer categorías teológicas externas, este ya lo voy a explicar, saltar entre versículos para armar una idea sin respetar el contexto y creer que mientras se lee, Dios siempre revela el sentido inmediato del texto. Entonces, el primero, hay una corriente que se llama el determinismo teológico y establece que, yo antes pertenecía a esta corriente, que Dios decreta absolutamente todo lo que ocurre, incluso los pecados y males más atroces. Es decir, como si Dios estuviese en un control absoluto y exhaustivo de todo lo que sucede. ¿Listo? Y la persona aborda el texto bíblico ya con esa conclusión súper lista. Solamente que hay un problema, que es ¿cuál? Hay varios versículos, este es uno, donde contradice eso que se está diciendo ahí. Dice así: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Entonces aquí en esta época estaba practicando sacrificio de niños frente a diferentes altares. Y dice así: lo cual yo no les mandé, ni me vino al pensamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios decrete absolutamente todo si aquí mismo está diciendo, no les mandé ni me vino al pensamiento? Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que hacer un truco para poder, ¿qué?, acomodar este texto para que esta conclusión de aquí se mantenga, ¿qué?, bien, se mantenga de pie. ¿Cuál es el truco? El truco es, se imponen categorías teológicas externas. Entonces, ya desde una perspectiva teológica, entonces se concluye que la voluntad de Dios tiene dos aspectos: voluntad decretiva versus voluntad prescriptiva. Entonces, una cosa es lo que Dios decreta y otra cosa es lo que Dios revela que Él quiere. Entonces, esto es construcción previa al texto y después esa construcción se impone sobre el texto y se dice que en realidad sí estaba en el decreto eterno de Dios su voluntad decretiva, pero aquí se habla solo de su voluntad prescriptiva. O sea, son movimientos muy astutos para acomodar el texto a lo que yo creo y a lo que yo pienso, a la conclusión que ya tengo preestablecida en mi mente. ¿Por qué? Aquí no se habla ni de prescriptivo ni de decretivo, simplemente que dice, lo cual yo no les mandé ni me vino al pensamiento. Pero entonces para acomodar el texto toca ¿qué? Coger la voluntad de Dios, dividirla en dos y, mejor dicho, hacer una cantidad de maromas. Por otro lado, ejemplo 2, fidelidad en los diezmos. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se toman diferentes textos de diferentes contextos, de diferentes épocas históricas, y se hace ¿qué? Como si se estuviesen sumando. Entonces, primero el predicador lee ¿qué? Trae todos los diezmos y derramaré sobre todos vosotros bendición hasta que sobreabunde. Contexto de eso, ni lo menciona. Después dice así: yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. ¿Qué tipo de vida es esa? Lo interpreta entonces material. Y la misma de ahorita: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces es como si se cogieran todos esos textos, se armara un sancocho y este es ¿cuál? El resultado. Si eres fiel a Dios en los diezmos tendrás riqueza y salud. La pobreza o la enfermedad son señales de falta de fe o de maldición. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a brincar entre textos, sin considerar el contexto de cada texto. Y cuando uno va a conectar un texto con otro texto, tiene que haber una justificación interpretativa válida para hacer esa conexión. ¿Por qué? Porque a veces, veámoslo aquí, yo tengo un versículo solito y ese versículo solito no me llega a la conclusión. Entonces, ¿yo qué tengo que hacerle? Sobreponerle otros versículos
para que llegue a la conclusión que yo quiero. Y eso es un problema interpretativo súper grave. ¿Por qué? Se le quita el significado a este versículo y se le colocan significados externos. O también eso se puede usar de otra forma, que el versículo, aquí en el caso uno está en contradicción con la conclusión. Entonces, ¿yo qué hago? Traigo otros versículos para alterar este versículo y ya yo puedo llegar a la conclusión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo les digo, en el medio cristiano actual, hacer el C salto entre versículos se volvió algo muy común para justificar conclusiones previamente establecidas. Entonces, a veces el público reacciona, ¿qué maestro para interpretar? Nunca había visto eso en el texto. ¿Y por qué no lo había visto en el texto? Porque es que no está en el texto. Lo que se hizo fue una maroma interpretativa para llegar a una conclusión a la cual el intérprete quería llegar. Por otro lado, el maestro enseña, pregunta importante, ¿el maestro enseña desde lo que está escrito para servir a Dios o acomoda lo escrito a sus propias ideas? Es algo muy importante que nosotros debemos considerar. ¿Cuál es el objetivo en realidad? ¿Llegar a las conclusiones o entender el texto en su contexto? Cuando el maestro acomoda el texto para sostener su conclusión, se pone por encima de la escritura y termina usando la escritura como instrumento a su servicio. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si ustedes pertenecieran a una iglesia, ¿ustedes qué tipo de maestro preferirían? ¿El que está acomodando el texto o el que está enseñando el texto en su contexto? Y la pregunta es, si lo está acomodando, ¿por qué lo está acomodando? Ejemplo 3, interpretación privada, que era lo que nos mencionaba ahorita Daniel. Entonces, aquí un ejemplo. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal. Entonces, aquí yo qué, interpreto y digo, no, aquí Dios me está diciendo que Él tiene buenos planes para mí, de bien y no de mal. Pero la pregunta es, ¿quiénes son esos ustedes? Entonces, es usado como promesa automática de que nunca habrá problemas en mi vida. ¿Y cuál es la cuestión aquí grave? Que a veces las personas se llenan de ilusiones de que entonces no le va a pasar nada malo. Y después le pasa algo malo y se decepciona ¿con quién? Con Dios. Pero no tiene por qué decepcionarse con Dios. Tiene que decepcionarse con la interpretación que le dio a este texto. Entonces, cuando uno analiza el texto fue dirigido a los exiliados en Babilonia hace más de 2500 años. Y Dios prometía esperanza después de 70 años de cautiverio, no una vida sin dificultades. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Creer que mientras se lee, Dios siempre revela el sentido inmediato del texto. Entonces, a veces se enseña que la llave, la clave para interpretar la Biblia es el Espíritu Santo. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Que una gente lee la Biblia y por medio de esa revelación del Espíritu Santo llega a una conclusión X. Y otra gente, supuestamente con ese mismo Espíritu Santo, llega a una revelación Y. Entonces la pregunta ¿es realmente el Espíritu Santo revelando la Escritura? Entonces, resumiendo, trucos ilegales de interpretación. Ignorar los pasajes que contradicen la conclusión. Nada más voy a mostrar que los que me convienen. Cambiar la definición de las palabras, ignorar el contexto, acomodar la traducción o versión bíblica a conveniencia, imponer categorías teológicas externas, saltar entre versículos para armar una idea sin respetar el contexto y creer que mientras se lee, Dios siempre revela el sentido inmediato del texto. Entonces, si uno combina estos 7 elementos, uno puede llegar a la conclusión que uno se imagina, a la conclusión que uno quiere, pero no se le está haciendo un honor al texto en su contexto. Ahora bien, pregunta, ¿conocer estos trucos me capacita automáticamente para darme cuenta siempre que alguien esté torciendo el texto conforme a sus conclusiones previas? No. ¿Y por qué no? Porque el discernimiento no se transfiere.
El discernimiento se cultiva. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no somos como un computador. Ah, entonces llegó Tomás y me enseñó esos 7 trucos ilegales y entonces yo ya tengo la capacidad de identificar esos 7 trucos ilegales siempre que yo esté escuchando a una persona. No, no es como un computador que uno le instala un programa y ya aprendió. No, es algo que hay que cultivar, es algo que hay que trabajar, es algo que hay que ir mejorando. ¿Listo? Entonces, sí, eso también se hace en el sentido, para mí, a pesar de que yo estoy enseñando estos 7 trucos ilegales, yo no estoy plenamente capacitado para siempre distinguir cuándo se comete o para yo mismo no cometerlos. ¿Listo? Porque yo no soy como un computador, yo soy un ser humano y estoy en crecimiento. ¿Listo? ¿Por qué puede haber tanto desespero por defender las conclusiones previamente establecidas? ¿Qué creen ustedes que causa ese apego? Los escucho. ¿Por qué puede haber tanto desespero para defender las conclusiones previamente establecidas? ¿Qué creen ustedes? Hágale. Y pues yo pienso que ese desespero pues radica como en intereses más bien, primero en casos de algunas denominaciones de conservar las tradiciones. Y lo segundo, pues también pueden haber otros intereses ocultos, digámoslo así. Intereses ocultos. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Y Dale, bien dale, pueda, Juan. claro. Bueno, justamente como lo indica la frase, el apego es usualmente por ego, por validar sus propias interpretaciones. Mm, De esa forma, pues se encamina el conocimiento de la manera en la que ellos eligen hacerlo, mm. ¿sí? Y de ahí es de donde se causan las divisiones. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Aquí les voy a dar unas posibles causas, ¿sí? De ese apego, ¿sí? De ese desespero por defender las conclusiones previamente establecidas y no y evitar que nos paremos en una posición de humildad y decir, venga, esta conclusión es o no es, porque eso requiere humildad. Entonces, motivos principales. Uno, identidad personal. La conclusión se convierte en parte de lo que soy. Si se demuestra falsa, siento que yo mismo estoy siendo atacado. Entonces, cuando la persona coloca su identidad sobre esa conclusión, si alguien viene y le tumba esa conclusión, prácticamente pierde la identidad. Aquí un ejemplo, más o menos, más o menos. Lo que estamos hablando aquí de que la persona entonces lee el texto y el Espíritu Santo le revela la interpretación. Entonces la persona va bien juiciosita y tiene ya su interpretación lisa revelada por el Espíritu Santo, entre comillas. Y entonces viene y se la muestra a alguien. Y ese alguien le dice, venga, eso que usted dice está en contra del texto por esto y esto y esto y esto y esto y esto. La persona que le fue revelada por medio del Espíritu Santo se va a sentir atacada. ¿Por qué? Porque se está atacando esa identidad con Dios. De cierta forma se le está diciendo, eso que usted le reveló el Espíritu Santo no es del Espíritu Santo. Entonces comienza a tener un apego hacia esas conclusiones. Hay otro que es aún más interesante. Sostenimiento del sistema doctrinal. Muchas veces no es una sola idea la que se derrumba, sino toda una estructura de creencias que depende de esa conclusión. Aquí lo voy a poner gráficamente. Entonces vamos a suponer, la persona saca de la Biblia 5 conclusiones, ¿sí? Vamos a suponer que es un teólogo, muy teólogo y muy estudioso y que le encanta estudiar y todo. Entonces saca 5 conclusiones. Y esas conclusiones entre ellas tienen sentido, son lógicas, son coherentes entre ellas. Y después sobre esas conclusiones sacadas de la Biblia, pero por medio de un proceso,
que no es legítimo, construye ¿qué? Consecuencias, sobre eso implicaciones, sobre eso resultados y sobre eso, supuestamente, la verdad. Pero ¿cuál es el punto? Si uno de estos cae y todos estos son codependientes de este de acá, entonces todos estos de acá caen. Y si todos estos de acá caen, cae toda la estructura. Entonces, a veces ese apego a las conclusiones puede ser porque encajan en un engranaje. Y si dejan de encajar en ese engranaje, todo el engranaje colapsa. Entonces, aquí voy a dar un ejemplo. Sí, dale. Ya te paso el micrófono. Ay, a ver si lo digo bien. Yo digo que, por ejemplo, otro apego es que, por ejemplo, pasa mucho que el que está predicando o el pastor o lo que sea, quiere más que todo es por la plata. Entonces, por ejemplo, llega con, no sé, con un versículo y saca una interpretación y dice que si me dan plata van a ganar esto y van a tener estas cosas. Entonces yo digo que más que todo la gente pues también cree en esas falsas cosas que el pastor dice, pues más que todo por la plata. Sí, Es ese es un eso. análisis muy interesante, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a armar un plato completo con tacos, arepa, papa salada y carne. Y a cada uno de sus elementos le vamos a echar que guacamole. Como es de rico el guacamole con la papa salada. Y entonces, le colocamos a todos estos elementos guacamole y después nos damos cuenta que era guacamole picante. Y pues a mí no me gusta el guacamole picante. Entonces, para mí se me tiraron los tacos, se me tiraron la carne por haberle echado ese guacamole picante. Entonces, ¿cuál es el punto? Porque un elemento que está mal daña el resto. Así es como para ilustrar de una forma más pedagógica lo que les quiero decir con esto acá. Si un elemento de estos en todo este engranaje lógico está mal, colapsa la estructura completa. Entonces, con el fin de que no colapse la escritura, vamos a defender esta conclusión de acá, así nos toque torcer la escritura, así nos toque ignorar textos, así nos toque hacer lo que nos toque hacer. Entonces, otros motivos, orgullo intelectual. Ese es muy interesante. Es difícil admitir que estuvo uno equivocado después de años de estudio o enseñanza. Entonces, si, vamos a suponer, estoy dando una enseñanza y llevo 10, 15, 20 años dando lo mismo y ya las personas me reconocen porque yo enseño eso, va a ser mucho más difícil cambiar el modo de pensar a que si simplemente es algo que yo no he compartido con nadie. ¿Por qué? Porque ya lo he enseñado. Entonces, admitir mi error es admitir que ¿qué? Me equivoqué durante varios y varios y varios años y le mentí a varias y varias personas. Entonces, este puede ser un punto también que evita que la persona cambie la conclusión. Otra, seguridad emocional. La conclusión ofrece certeza, estabilidad y tranquilidad. Motivos adicionales. Uno, presión de grupo, factor social. Entonces, defender la conclusión se vuelve un acto de lealtad hacia la denominación, el maestro, la tradición de la que forma parte. Entonces, si estoy en contra de esa conclusión, me consideran hereje, me sacan de la iglesia, yo qué sé, y si estoy en contra, pierdo mis amigos, familia. Ese puede ser un factor también importante, porque como en los grupos religiosos se forman sociedades, se forman amistades, entonces hay como una tendencia a yo simplemente estar de acuerdo porque es mi grupo social. Y sobre todo cuando ese grupo social tiene una actitud de que esa es la conclusión y listo. Y el que no estoy de acuerdo no está con nosotros. Entonces, por eso es muy bueno grupos dispuestos al crecimiento, a la evolución, a pensar, a reanalizar las conclusiones. Y como decía ahorita Salomé, algunas con conveniencia práctica.
Algunas conclusiones se mantienen porque garantizan poder, dinero, reconocimiento o estatus. Infelizmente también sucede. ¿Qué sucede aquí en lo de la conveniencia práctica? Entonces, la denominación, a partir del texto bíblico, interpretándolo mal, saca una conclusión donde se le enseña a las personas que no pueden cuestionar lo que se dice en el púlpito. Y adicional, sacan otra conclusión, que la persona está obligada a entregar el 10% del dinero todos los meses. Y llega alguien que estudió la Biblia en su contexto y les muestra, vengan, ustedes no pueden interpretar este versículo así, por esto y esto y esto, están cometiendo este error al interpretar, pero como les garantiza el poder sobre las personas, como les garantiza un beneficio económico, tal vez esa conclusión a la cual llegaron no la quieran negociar. Entonces, es un tema un poco complicado. Entonces, causas del apego a las conclusiones. Resumida, identidad personal, sostenimiento del sistema doctrinal, orgullo intelectual, seguridad emocional, presión de grupo y conveniencia práctica. Estas pueden que no sean las únicas, de más que hay más, pero estas son unas bastante importantes. Listo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? De que estas cosas estén causando un apego hacia las conclusiones y la persona esté aferrada a esa conclusión y no quiera ponerla a prueba. ¿Qué consecuencias puede tener eso? ¿Qué creen ustedes? A ver, posibles consecuencias. Ah, dale, cuéntanos. Yo siento que si, por ejemplo, la persona es sabia y escuchando todo eso y ve pues bien la Biblia y todo eso, pues va a ver que el que está dando la predicación lo dice mal y va a ver todas esas consecuencias y va a decir que él es un falso maestro, yo no sé. Entonces yo digo que tendría como mala fama. Pero ojo, esa no era exactamente la pregunta, creo que la formulé mal. La pregunta es esta. Si nosotros nos apegamos a las conclusiones, y mejor dicho, nos agarramos de ahí hacia el texto esté en contra de la conclusión, ¿eso qué consecuencias puede tener? Que una denominación se apegue a una conclusión y no se mueva de ahí, así le demuestren con el texto que así no es. ¿Qué puede causar eso? ¿Qué impacto puede tener? Vean aquí unas opciones. Ah, hágale. Bien pueda. Dale. Pues en cuanto al ser humano, digamos que tambalearía toda su estructura, digamos, psicológica de lo que considera que es correcto y incorrecto, básicamente. Mm, muy interesante. Vean aquí unas co- consecuencias que yo consideré. Se cierran las puertas al diálogo. ¿Por qué? Si yo ya estoy apegado a una conclusión y alguien me la viene a cuestionar, qué pena, pero esto aquí es y punto. Entonces se cierran las puertas al diálogo, a escuchar opiniones diferentes. Se trata como enemigo a quien piensa distinto, como hereje. Lo crucifican, lo matan, bueno, lo que sea. Se defiende la conclusión por encima de la escritura misma, lo que vimos ahorita. Y se cierran los caminos para mejorar mis conclusiones. ¿Por qué? Si yo estoy apegado a una conclusión por alguno de esos factores que vimos ahí, se pierde que la posibilidad de que esta conclusión mejore, de que esta conclusión sea transformada. Sí. Ahora bien, ¿cómo sería esto gráficamente? Ya está la conclusión lista. Y con la conclusión lista, no, ahora vamos a ¿qué? A demostrarlo en la Biblia. Pero no se demuestra de una forma fiel. Se ignora el contexto, se acomoda la traducción, se ignoran otros textos, se cambian definiciones, se salta entre versículos sin justa causa y se da una interpretación privada. ¿Listo? Una interpretación, no me lo reveló el Espíritu Santo. A mí ya me ha pasado, donde estoy hablando con alguien de un tema, le digo, venga, esa interpretación que usted me está dando tiene un problema aquí, 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 aquí.
Pero me dije, no, el Espíritu Santo me lo reveló. Yo, bueno, pues está bien. Entonces, esto le cierra puertas al diálogo. Y es muy importante nosotros dialogar esas conclusiones. Y es muy importante que otras personas que piensen distinto vengan y cuestionen esas conclusiones. En este caso, el fin no justifica los medios. Vamos a cambiar aquí los elementos. En otro caso, donde el fin no justifica los medios. Te voy a suponer, la persona tiene el fin de hacerse rico y no le importa cómo lo logre, pero quiere hacerse rico. Entonces, un país aquí, Italia, entonces lo que hace es que compra votos, traiciona a compañeros, roba dinero, engaña a personas, manipula elecciones y mata personas. ¿Para llegar qué? Al objetivo, al objetivo. Entonces la pregunta con la Biblia es ¿cuál? ¿Acaso sostener nuestra conclusión justifica hacer todo esto con el texto? Yo creo que no. Yo creo que no. Pienso que es algo que tiene que hacerse con mucha delicadeza, con mucho trabajo y con mucha dedicación. Y con una conciencia limpia, por decirlo así. Entonces, ¿cómo sería un proceso saludable? Pero antes de responder esta pregunta, a veces en los púlpitos se habla mucho de que el pecado de la traición, de la mentira, del orgullo, de esto y de lo otro, pues yo pienso que es supremamente relevante decir desde el púlpito que hacer esto con la Biblia es pecado. ¿Cómo se ve un proceso saludable? Primero, la conclusión al final. Si empezamos así, empezamos bien. La conclusión debe ir al final. Y primero que el texto, y después el proceso interpretativo, y por último, la conclusión. Una vez tengamos esto organizado, ya podemos empezar a interpretar el texto. Pero si la conclusión ya está lista, es supremamente complicado. ¿Por qué? Porque yo voy a imponer mi conclusión sobre el texto y voy a hacerle creer a las personas que el texto está diciendo lo que yo ya concluí. Entonces, aquí se va a proponer un proceso saludable. No estoy diciendo que sea el proceso perfecto. Listo. Así como uno no puede encasillarse en la conclusión y así esto es y ya hay punto, tampoco con el proceso. El proceso puede mejorar, el proceso puede ser analizado. Entonces, ¿cómo se puede empezar? Respetar el contexto histórico del texto. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Y cuál era el contexto histórico de esa región, de esa ciudad? Otro, ¿cuál es el significado de esas palabras en ese contexto? ¿Por qué? Es muy importante entender que hay barreras lingüísticas entre el español del 2025 y el griego del año 30, del año 50, del año 60, o el hebreo de 1000 años antes de Cristo. Es muy importante entender que tal vez palabras que para hoy, no, para nosotros, tienen una definición, para esa persona que lo escribió, tiene una definición diferente. Tenía una definición diferente. La traducción que tengo es fiel al griego, hebreo o arameo, depende del texto que esté analizando. Entonces son preguntas muy interesantes que nos podemos hacer antes de comenzar. Listo. Vean, aquí les muestro un ejemplo de lo de las palabras. Vean, dice así Jesús. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si nosotros cogemos eso y lo interpretamos, no aborrece, con el significado que nosotros tenemos, mejor dicho, Jesús está enseñando a odiar a la mamá, a odiar al papá, a odiar a la familia, a odiar su propia vida. Pero no, es muy importante entender que esto en el contexto del judaísmo, aborrecer significa colocar en una posición que no es de prioridad, sino debajo de prioridad. Entonces es como una cuestión de establecer un orden, no es sobre odiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
es supremamente importante entender el significado de las palabras. Si alguien lee esto con el español 2025, va a sacar una conclusión muy mala. Imagínense enseñar esto y enseñar a las personas a que odien a su familia. Sería supremamente grave. Contexto del pasaje bíblico. Lo que estoy concluyendo está en coherencia con los versículos anteriores y posteriores, porque a veces que se lee un versículo, venga, pero leamos el pasaje completo. Vamos a ver qué dice antes, vamos a ver qué dice después. Miremos que si lo que yo estoy concluyendo está en coherencia con el pasaje completo. También puedo preguntarse, ¿puedo afirmar que el autor del texto estaría de acuerdo con lo que estoy interpretando del texto? Buena pregunta para hacerse. Paso 3. Este es un poco complicado, pero es muy importante también. ¿Por qué? Citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, van a haber muchas partes donde se está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y para nosotros saber qué era lo que estaba en la mente de la persona que estaba citando el Antiguo Testamento, hay que entender qué es lo que está citando el Antiguo Testamento y saber en el contexto ese versículo del Antiguo Testamento qué significa, de qué se está hablando. Entonces, preguntarse, ¿por qué el autor está citando el Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver el texto del Antiguo Testamento con lo que yo estoy leyendo? ¿Cómo adapta el autor el sentido original del Antiguo Testamento a lo que está escribiendo? Son preguntas muy importantes. Les voy a dar un ejemplo. Hay un capítulo de la Biblia, que es mi capítulo favorito, que es Romanos 9. Tiene 20 referencias al Antiguo Testamento. Si uno lee ese texto sin hacer todo el proceso de ir, volver, contexto judío, contexto Antiguo Testamento, uno no va a entender nunca ese texto. ¿Por qué? Porque aquel que lo estaba escribiendo sí conocía muy bien los textos del Antiguo Testamento. Otro tip, listo. Conexión con otros textos. Mi conclusión de este texto entra en conflicto con otros textos. Ahora, si entra en conflicto con otros textos, no significa que yo voy a torcer este texto de aquí para que me encaje con el otro. No, no se puede hacer eso tampoco. Pues es una pregunta importante. Si estoy trayendo otros textos para justificar mi interpretación, ¿por qué los estoy trayendo? Hay suficiente justificación para traer esos otros textos y hacer yo versículo 1 más versículo 2 más versículo 3 es igual a la conclusión. Lo estoy haciendo para poder llegar a mi conclusión. Entonces, algo que es muy importante, ser conscientes. Se está interpretando un texto y yo estoy trayendo para allá otro texto 1000 años anterior o otro texto que escribió otra persona y estoy usando ese texto para yo interpretar este. La pregunta es, ¿por qué? Y preguntarse, ¿se puede o no se puede? Listo. Y ahora ya, paso quinto, el final, supremamente importante. Esto tiene que ser al final, después de ya haber hecho todo el proceso del contexto histórico y todo. ¿Qué me está enseñando este pasaje sobre Dios? Porque este texto es relevante para mí hoy 2025. ¿Cómo debería cambiar mi manera de pensar, actuar o vivir a la luz de este pasaje? Listo. El error estaría en qué? En que este paso sea el primero. No vamos a decir, porque este texto es relevante para mí hoy, ignoremos contexto histórico, ignoremos contexto lingüístico, ignoremos un montón de cosas. Entonces, por eso es muy importante también que en el proceso haya un orden. Entonces, supongamos que hacemos un buen proceso y llegamos a una muy buena conclusión. Qué bien, hace un buen proceso, se analiza, se da una conclusión bien interesante, una conclusión con un contenido, con una riqueza. ¿Eso significa que nunca vamos a cuestionar la conclusión a la cual llegamos? No. No. Yo ya he llegado a conclusiones de ciertos textos. ¿Y yo qué hago? Voy y reviso otra vez esa conclusión. Y la analizo y la critico. Se la mando a una persona. Oiga, evalúeme esto. Oiga, ¿qué piensa de esta conclusión? ¿Por qué? Porque así se permite que no nos estanquemos en una conclusión que está buena, sino que ¿qué? Nos dispongamos a mejorarla.
La conclusión siempre debe estar disponible para ponerse a prueba, para pasar por el fuego, porque si pasa por el fuego y muere, descartémosla. Pero si pasa por el fuego y se mantiene de pie, está súper. Ahora, si se pueden mejorar los procesos, se pueden mejorar las conclusiones. Si se pueden mejorar los procesos, se pueden mejorar las conclusiones. Vean esta frase que me gusta mucho. Si algo permanece en pie después de la crítica, eso indica su integridad. Entonces, si yo estoy interpretando el texto bíblico y llego a una conclusión muy buena, uno no tiene por qué tener miedo de decirle a las personas, los escucho, critiquen. Y esa crítica antes puede ayudar porque sí puede que no esté buena la conclusión, pero a veces ese deseo de que no haya crítica, de que no haya análisis, de que no haya prueba, es una señal de que esa conclusión no es buena. Porque si la conclusión fuese buena, mejor dicho, que vengan, que analicen y si hay algo para encontrar malo, mejorémoslo, mejorémoslo. Entonces, la pregunta del comienzo, ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas denominaciones? Yo creo que uno de los motivos es por qué nos aferramos a conclusiones y no estamos dispuestos a evaluarlas, a evolucionarlas. Sí, Daniel, bien pueda. ¿Usted qué podría reflexionar de esta pregunta? También porque, pues si nosotros miramos la historia, pues las iglesias han estado, digamos, aliadas con los reyes y Mm, por cuestiones de poder. También muchas veces se han dado esos conflictos por ese tema sí, del total. poder. Ese es un muy buen aporte, Daniel. De hecho, muchas gracias porque me faltó aclarar algo muy importante. ¿Por qué tantas iglesias, denominaciones? Esa pregunta tiene un factor social, político, cultural, histórico. Y en ese lado yo no me metí hoy. Yo me metí a responder esa pregunta desde el lado bíblico. Listo, pero también es muy válido analizar esto a la luz de contexto, de otros contextos. Pero muchas gracias por esa aclaración, porque aquí no se pretende dar una respuesta a toda la pregunta, no. Aquí nos demoraríamos 4 o 5 horas explicando un montón de cosas, no. Es en relación a la Biblia, pero súper bien, súper bien. ¿Qué más podríamos reflexionar? ¿Por qué tantas iglesias, denominaciones? Mire, mire. Bueno, incluso dentro de una misma creencia, mientras se mantenga dividida, no va a representar un problema para otros factores, digamos, en el mundo, ¿cierto? Muchas veces se dividió, o bueno, se buscó esa división para que no representara, digamos, un problema, para que fuera más fácil de controlar cierta población o que, digamos, darle un propósito a las personas alejado de otras, ¿sí? Para que haya un propósito de discriminación, ¿sí? Para separar a las personas, separar pueblos, separar intereses. Entiendo. Sí, como que tal vez si se quedan muy unidos ganan mucho poder. Muy interesante ese análisis. Hay unos aportes históricos sociales, muchas gracias. Vean pues, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos la Biblia, se hace un proceso interpretativo y se llega a la conclusión. El proceso es en relación al cómo y la conclusión es en relación al qué. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Entonces, para llegar al qué yo necesito un cómo llegar, un proceso. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Que a veces desde los púlpitos están muy enfocados en enseñarle a las personas qué pensar, pero no enseñarle a las personas cómo pensar. Y eso es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque a veces enseñar nada más el qué
hace que la persona no tenga los conocimientos necesarios para evaluar críticamente el cómo se llegó a ese qué. Entonces es supremamente importante cuando una persona está hablando un qué en el púlpito, uno estar pensando, ¿y cómo llegó a esa conclusión? ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Entonces, hoy que estamos hablando de este proceso interpretativo, hoy hicimos un énfasis supremamente fuerte. ¿En qué? En el cómo. En el cómo. Y si nosotros nos enfocáramos más en discutir el cómo, estaríamos menos divididos por causa del qué. Porque entonces uno llegó a una conclusión y otro llegó a otra conclusión y se ponen a discutir las conclusiones, pero tal vez no se están dando cuenta que la diferencia está en el proceso. Pero si se ponen de acuerdo en el proceso y buscan mejorar ese proceso, se van a resolver muchos conflictos. Entonces, esta parte del cómo hace referencia al conocimiento procedimental y la parte de las conclusiones hace parte de el conocimiento proposicional. Listo. Entonces, resalto nuevamente porque es supremamente importante. Si nos enfocamos mucho en el qué pensar y descuidamos el cómo, no vamos a tener pensamiento crítico. Vamos a ser simplemente personas que repiten qué es que ya escucharon de otras personas, pero que no saben cómo se llega a esa conclusión. Entonces, yo podría venir aquí y decirles, vean este versículo de acá, y este versículo de acá significa esto de acá. Entonces, versículo, conclusión. ¿Listo? Ahí yo le estoy enseñando a la persona qué, el qué pensar. Pero ya otra cosa es que enseñar el cómo se llega a una buena conclusión, cuál es un buen proceso. Y también lo interesante ahí es que si las personas tienen un buen conocimiento procedimental, entonces cuando yo vaya a exponer un qué y ese qué no tenga un buen cómo, la gente me va a preguntar, venga, ¿usted cómo llegó a esa conclusión? Y van a adquirir un pensamiento crítico respecto a las diferentes conclusiones que se están estableciendo. Pero si una persona tiene un público que no tiene conocimiento procedimental, va a ser muy fácil convencer a ese público de lo que sea, de cualquier qué. Entonces, este tema de hoy es supremamente importante. Es supremamente importante también porque aquí se está invitando a que las personas no traguen entero, sino que analicen críticamente. Aquí se están ofreciendo ciertas herramientas para eso. Listo. Esto no es todo el conocimiento procedimental, no. ¿Qué tal? Es una parte muy importante, pero sí los invito a que ustedes por su cuenta busquen mejorar ese conocimiento procedimental. Y les recuerdo, es algo que se cultiva. Nosotros no somos como un computador, que entonces le metieron un programa y ya, mejor dicho, sabe hacer todo el procedimiento. No, es algo que se va cultivando. Listo. Lo que realmente causa división no es el texto el que divide, sino nuestra forma de relacionarnos con él, de llegar a conclusiones por medio de procesos que no son buenos y encerrarnos en esas conclusiones. Eso, ¿qué es lo que hace? Daña la comunicación, daña el diálogo. Nos apegamos a una conclusión y nos cerramos a la evaluación. Esto también causa división, falta de apertura a escuchar mejores conclusiones. Y también nos dedicamos a debatir las conclusiones en vez de enfocarnos en los procesos, de enfocarnos en los procesos. Entonces, esa es una teoría mía a la cual yo llegué, una conclusión a la cual yo llegué. ¿Por qué la iglesia hoy en día son 49.000 denominaciones? Por este tema de acá. Uno de los factores, listo. No estoy diciendo que todo, entonces las divisiones se hicieron por eso, no. Pero creo que este sí es un factor que está causando mucha división. Ahora, ya para finalizar, una invitación universal. Una invitación para todas las personas que es cuál. Reconocer con humildad que algunas de nuestras conclusiones pueden ser mejoradas o descartadas.
La verdadera madurez consiste en caminar juntos hacia la verdad, con apertura, paciencia y amor. ¿Por qué digo caminar? Porque es un poco positivista al extremo uno de decir, ya llegué a la verdad. Y yo lo veo algo más como un camino, como un crecimiento, como un aprendizaje. Porque cuando caemos en la ilusión de que ya estamos en la verdad absoluta, en temas de conclusiones, entonces yo aquí me quedo. Y lo que supuestamente era un camino, se convirtió en ¿qué? En un lugar de confort. Entonces esa es la invitación. Y bueno, ese fue el tema de hoy. ¿Por qué tantas iglesias? Una Biblia y muchas iglesias. Entonces, bueno.